Buenas tardes a todos. Van a ponernos como arranque de esta rueda de prensa un vídeo que espero que empiece a funcionar ya, porque me habían dicho que nada más yo subir, el vídeo empezaba a funcionar. Pero muy bien, pues buenas tardes a todos y con el permiso de don Miguel de Cervantes, que aquí está representado por las primeras ediciones de sus obras que se contienen aquí, en esta benemérita casa de la Biblioteca Nacional. Sean bien presentes todos ustedes y me gustaría señalar que hablo en primer lugar en representación de todas las instituciones que están presentes en las distintas comisiones, tanto en la comisión ejecutiva como en el plenario, pero también de todos aquellos que han contribuido a la celebración enviándonos sus propuestas. Con la celebración del cuarto centenario queremos ampliar el acceso al público general de la vida, la obra y la época cervantinas. Lo hacemos a través de esta conmemoración que ensambla las programaciones del país entero mediante un plan de actividades culturales con vocación nacional e internacional y numerosas acciones de gran envergadura en cuanto a la investigación y a la digitalización del conjunto de la obra de don Miguel de Cervantes. Pero también mediante un plan de desarrollo de turismo cultural y finalmente un plan de patrimonio para promover la recuperación, puesta en valor y difusión del legado de Miguel de Cervantes. La conmemoración está articulada en torno a tres ejes principales. En primer lugar, una extensa programación cultural que a día de hoy cuenta con 229 actividades. Por cierto, un centenar de ellas han sido aprobadas e incorporadas esta misma mañana en la 8ª reunión de la Comisión Ejecutiva. En segundo lugar, una labor de investigación rigurosa en torno a Cervantes, a su obra y su legado, con criterios de estricto rigor científico. Y en tercer lugar, ahondar en la divulgación e investigación, aprovechando las herramientas que nos ofrece el siglo XXI, tanto para la digitalización de fondos como para la comunicación social de los contenidos. En cuanto a la filosofía de la conmemoración, el carácter innovador de esta conmemoración reside justamente en la configuración de la conmemoración en un diseño mucho menos jerarquizado, más abierto y más vivo. Una fórmula mucho más flexible que nos permite complementar la programación a lo largo de este año con nuevas propuestas que irán agregándose y dando voz así a aquellos creadores y agentes que deseen participar. Quisiera resaltar precisamente el elemento de heterogeneidad, de libertad, de transversalidad comunitaria y democrática que de alguna manera hasta el momento nunca había sido experimentado en la conceptualización de modelos de conmemoración parecidos que nos han precedido en nuestro país. Y sobre todo buscando elementos de financiación mucho más ágiles, con gran esfuerzo por parte del Gobierno para ofrecer amplios incentivos y beneficios fiscales de hasta un 90% a la iniciativa privada que desee contribuir tanto a la realización como a la difusión de las actividades. En cuanto a los trabajos de la Comisión Ejecutiva, quiero dar las gracias a todos los miembros de la misma que hoy nos acompañan, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en representación de las demás comunidades autónomas y ayuntamientos, a la Biblioteca Nacional, Acción Cultural Española, al Instituto Cervantes, a la Real Academia Española y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero también y muy especialmente al Ayuntamiento de Madrid, que hoy ha querido acompañarnos y participa con una programación propia de excelente calidad,
y a la Asociación de Cervantistas, en concreto a su presidente, José Manuel Lucía Mejías, por su generosa labor de asesoramiento en este acontecimiento. Como presidente de la Comisión Ejecutiva, quiero expresarles que desde su constitución nos hemos visto desbordados por la recepción de una cantidad ingente de proyectos generados por las propias administraciones y también por el vivo tejido cultural que forma parte de la sociedad civil de nuestro país. Nuestra tarea en este momento y en todo momento ha sido la de dar coherencia, garantizar el rigor científico, estimular la internacionalización y cubrir todos los ámbitos de creación para dar lugar al programa oficial con el que arranca el 4º centenario de la muerte de Cervantes. En este sentido, en las 8 reuniones que ha celebrado la Comisión, hemos tratado en un clima de absoluto respeto y entendimiento, en el que todas las instituciones implicadas han mostrado su colaboración de forma leal, eficaz y constructiva al buen desarrollo de esta conmemoración. En definitiva, se trata de una celebración de todo el país, en la que en todo momento hemos querido respetar la autonomía de cada institución y de cada ámbito de gestión. Un programa heterogéneo, cuya variedad de proyectos dejan constancia de que la conmemoración de Cervantes no es fruto de una aproximación centralizadora del mismo, sino todo lo contrario. Es justamente la implicación de todas las instituciones y la riqueza de expresiones la que esperamos renueve con fuerza la relación íntima de todo el país con la figura de uno de nuestros grandes genios, don Miguel de Cervantes. La web 400cervantes.es está operativa a partir de hoy. La web es un intento de aproximación geográfica desde los conceptos a la propia obra de Cervantes y a la altura estética, cultural e intelectual que ha representado la figura de este autor. Recogía una encuesta del CIS de junio de 2015, que por primera vez hizo un muestreo y un sondeo acerca de la presencia que tiene la figura de Cervantes entre los españoles y que coincidió con la constitución de la conmemoración que hoy hemos vuelto a desarrollar alrededor de su pleno en esta Biblioteca Nacional, que la mayoría de los españoles no han leído a Cervantes ni conocen bien su biografía. Tengo aquí los datos para recordarles en qué condiciones se encuentra. Son varias las preguntas, pero me voy a ceñir tan solo a unas pocas. ¿Podría decirme si ha leído El Quijote en su versión completa? Sí lo ha leído completamente tan solo el 21,6% de los españoles. A la hora de atribuir el motivo por el que no ha leído El Quijote, los motivos básicamente eran el propio estudio de la obra, en el colegio, en el instituto, en la facultad, en un 54,1%. A la hora de decir cuál era el nombre real de Don Quijote, tan solo acertaba el 16,6% de los españoles y no acertaba el 31,6%. No sabía el 50,9% y no contestaba el 0,9%. ¿Sabría decirme cuál es el nombre de Dulcinea? Tan solo el 9,6% acertaba, no acertaba el 33,3%, no sabía el 55,8% y no contestaba el 1,42%. Y si consideraba que la lectura completa del Quijote debía ser obligatoria para todos los estudiantes entre los 15 y 18 años, tan solo el 35,4% de los españoles consideraba que así debía ser y el 37,5% que no debía ser obligatoria en ningún caso. Bien, como decía, la web, que está operativa a partir de hoy, recoge la encuesta del CIS como punto de arranque a la hora de estimular uno de los contenidos básicos que forman parte del diseño de la misma, y es la obligación de ofrecer una herramienta pedagógica y educativa que de forma interactiva permita ahondar en el momento histórico, la obra y la vida de ese gran desconocido que todavía es y sigue siendo, especialmente entre los jóvenes, la figura de Cervantes. Además de recoger la programación, la que les presento es una página diseñada para estimular y alentar al usuario a desplazarse por un mapa geolocalizado,
un recorrido lúdico que nos permite aprender mientras viajamos, un recorrido con paradas en los elementos biográficos más significativos, como aquellos que suceden en España y en la cuenca del Mediterráneo, en un escenario de conflicto de civilizaciones. Así pues, la web está diseñada, por un lado, para dar a conocer el programa y sus futuras actuaciones mediante una agenda de actividades con filtro por localizaciones, fechas y disciplinas, y por otro, con una aproximación a la vida y la obra del autor con la ayuda del recorrido espacial que acabo de comentarles. Pero también es una web que pone a disposición de todos los usuarios recursos digitales ya existentes, a los que se sumarán paulatinamente otros contenidos, algunos de ellos ahora inaccesibles en red, entre ellos los propios fondos de la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes o las obras completas del escritor de la Universidad de Alcalá. Al tratarse de un programa vivo, a medida que se vayan agregando nuevos proyectos y contenidos, iremos actualizándola para dar difusión y conocimiento de ello a todo el mundo. En cuanto a la difusión de esta efeméride, contamos con otros apoyos, como son las cuentas que bajo el nombre de 400 Cervantes a partir de hoy están operativas mediante las respectivas cuentas en las principales redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram, y os animamos a participar también en la difusión de Cervantes con el hashtag 400 Cervantes. Pero también la participación de Radio Televisión Española para impulsar y difundir las actividades de esta efeméride. Como saben, su participación en la celebración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes se formalizó mediante un convenio firmado entre la Corporación y la Secretaría de Estado de Cultura el pasado mes de noviembre. La colaboración se extenderá entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2017. En este sentido, Radio Televisión Española ya ha mostrado su compromiso con la cultura y con este centenario a través de la emisión de la TV Movie La Española Inglesa, que es la adaptación de una de las novelas ejemplares de Cervantes, la adaptación sonora para Radio Nacional realizada con la colaboración de la Fundación BBVA del Quijote del siglo XXI, versión radiofónica, o la película para televisión Cervantes contra Lope, que está preparando Radio Televisión Española. En cuanto al programa de actividades, en primer lugar, la dimensión internacional. Las actividades se celebrarán a lo largo del territorio nacional y con una cada vez más amplia dimensión internacional. De manera especial, la Comisión ha querido cuidar la celebración de la muerte de William Shakespeare con uno de los contemporáneos más señeros de Cervantes. La coordinación con las autoridades británicas para la celebración de este doble centenario ha sido esencial. En todo momento han respondido con el mismo interés y cariño para rendir el debido homenaje a la figura de Cervantes en el Reino Unido, igual que nosotros lo haremos con Shakespeare en España. En este sentido, hace apenas unos días tuvo lugar el Simposio Anglo-Español en conmemoración de Shakespeare y Cervantes en la Universidad de Oxford, en colaboración con el Instituto Cervantes y la Embajada Española. Unos días antes se inauguraba la exposición Don Quijote, From Text to Image, en la British Library, y en los próximos meses tendremos la oportunidad de disfrutar de un Hay Festival dedicado a los 400 años Shakespeare y Cervantes. Además, esta semana el Centro Dramático Nacional participa como coproductor en la ambiciosa propuesta de Declan Donnellan con su prestigiosa compañía Check by Joel en el cuento de invierno de Shakespeare, mientras que en Stratford-upon-Avon, en Reino Unido, la Royal Shakespeare Company presentará un Don Quijote que, por cierto, contará con una alta representación institucional española en su presentación. Más allá de Shakespeare, todas las embajadas de España se han implicado con actividades relacionadas con el centenario Cervantes. Tanto es así que el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de las consejerías culturales de nuestras embajadas, los centros culturales de AECID y los centros del Instituto Cervantes garantizarán la celebración de dicha efeméride en prácticamente todos los países con presencia diplomática española. De hecho, hoy hemos aprobado los 43 proyectos de la AECID, 32 a desarrollar en nuestras embajadas y 11 en nuestros centros culturales en América Latina. Así, de Nakamura a Moscú, de Shanghái a Guanajuato, de Guinea Ecuatorial a América Latina, todos ellos contarán con programas vinculados a Cervantes. Por ponerles un ejemplo, en lugares como nuestras embajadas de Guinea-Conakry, Níger y Mali, están preparando una actividad de cómic ilustración con artistas locales con el tema Quijotes en el Níger, pero también el proyecto de teatros ejemplares a dramaturgos españoles, argentinos, chilenos y uruguayos.
Nuestros congresos de escritores y académicos tendrán lugar en los próximos meses en Argelia, Reino Unido, la Universidad de Valladolid, el Instituto Cervantes de Madrid o la Universidad de Alcalá de Henares. Dada la especial vinculación con Iberoamérica de la figura de Cervantes, España será este año país invitado en el prestigioso Festival Cervantino de Guanajuato y en el Festival Cervantino de Uruguay, con una destacada participación de compañías españolas y varios proyectos de intercambio. Asimismo, la ECID y el Festival de Almagro colaboran este año para garantizar la proyección internacional de iniciativas como el Cervantes en Rap o Cervantes y el arte urbano. En literatura quiero destacar la colaboración de numerosos especialistas en la materia que, coordinados por Roberto González Echevarría, profesor de la Universidad de Yale, publicarán un dossier especial en la edición de abril de la revista Cuadernos Hispanoamericanos de la ECID. Para garantizar el acceso de todos también a las numerosas exposiciones organizadas por el Instituto Cervantes y Acción Cultural España, con traslados excesivamente delicados, contaremos también con ese mismo contenido en forma de exposiciones virtuales. En cuanto a las actividades por disciplinas, pasaré a repasar los principales actos del programa oficial. En materia de exposiciones, la Biblioteca Nacional y Acción Cultural Española presentarán Cervantes de la vida al mito, 1616-2016, que cuenta con el fondo más completo de los conservados en cualquier institución pública del mundo sobre Cervantes. Coincidiendo con la inauguración, el próximo 2 de marzo, daremos el gran pistoletazo de salida del programa oficial de la conmemoración con un importante acto institucional en esta misma casa al que están invitados Sus Majestades los Reyes de España. Anoten también en sus agendas el 23 de abril, la cita literaria anual por excelencia que con motivo de esta importante conmemoración celebraremos con especial solemnidad, extendiendo la invitación no solo a nuestro premiado 2015, Fernando del Paso, sino también a todos los anteriores galardonados que quieran asistir. En la misma línea tenemos en marcha las exposiciones Miguel de Cervantes o El deseo de vivir, organizada conjuntamente por el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española, o Miguel en Cervantes, en la que también participa la Comunidad de Madrid, que por cierto ya ha agotado la primera tirada de 5.000 ejemplares de su catálogo a la venta y ya va por la segunda. Otras muestras a destacar son 16 personajes que maravillan y Miguel de Cervantes, de Acción Cultural Española, Quijotes por el Mundo, del Instituto Cervantes y Acción Cultural Española, o Forges y Cervantes, organizada por la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid. Y más allá de estas, un sinfín de exposiciones como las que han organizado el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en los lugares cervantinos asociados al periplo vital de este autor. Por poner algún ejemplo, en Madrid las bibliotecas públicas municipales exhibirán Miguel de Cervantes en tu biblioteca y la Corte de las Letras Cervantes y el Madrid de su época. En la imprenta municipal Artes del Libro, en Alcalá, la muestra Gregorio Prieto y el Quijote, organizada por la Dirección de Promoción General y la Comunidad de Madrid, y muchos otros como los 11 nuevos proyectos que esta misma mañana se han incorporado y aprobado por la Comisión y que organiza el Ayuntamiento de Alcalá. En artes escénicas, la Compañía Nacional de Danza ha creado para esta ocasión el ballet Don Quijote, el más importante inspirado en la obra de Miguel de Cervantes y una referencia mundial para todas las compañías de ballets del mundo, con una gira que abarca desde España a México, al Festival de Guanajuato, del que antes hablábamos, y que finalizará en el Lincoln Center de Nueva York. En el Liceo de Barcelona se estrenará bajo la dirección de Mario Gas y un equipo de lujo con profesionales de la talla de María Pajés, Pedro Almodóvar, el escenógrafo Tom Pye y los productores de los musicales Mamma Mía y El Rey León, el musical El Hombre de la Mancha. El Teatro de la Abadía itinerará sus entremeses. La ECID llevará la versión teatralizada de las novelas ejemplares de Cervantes a Argentina, Uruguay y España. Y el Festival de Almagro presentará la grabación de un fragmento del Quijote y un work in progress con proyectos internacionales titulado Ensayando un clásico, la cita de Miguel de Cervantes. Además, la Compañía Nacional de Teatro y el Instituto Cervantes presentan en otoño el ciclo La voz de nuestros clásicos, dedicada enteramente a Cervantes. Por su lado, hace escasos días, el Teatro Real de Madrid ponía en escena con gran éxito el retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, a la vez que se presentaba la ópera de cámara El Caballero de la Triste Figura en los teatros del Canal de Madrid, fruto de una excelente labor de la Comunidad Autónoma de Madrid. La serie Universo Barroco, que el Centro Nacional de Difusión Musical
programa en sus ciclos del auditorio, tampoco ha querido dejar de involucrarse en esta conmemoración y lo ha hecho con un magnífico concierto de la Capella Real de Cataluña y Esperión 21, dirigidos por el maestro de música antigua Jordi Savall. En la misma línea, el Instituto Cervantes de Lyon presenta, en colaboración con uno de los festivales de música antigua más prestigiosos de Francia, la música en tiempo de Cervantes. Y de Francia viajamos hasta México, donde la Orquesta Nacional tendrá un importante protagonismo en el Festival Cervantino de Guanajuato, o si lo prefieren, nos detenemos también en Luxemburgo, donde la Abadía de Neumünster acogerá la pieza Historia de un cautivo. Por supuesto, no podríamos dejar de hablar de literatura en esta conmemoración, entre otras cosas porque el Hay Festival se suma en 2016 a esta importante efeméride y lo hace en colaboración con Acción Cultural Española y el British Council, con un proyecto específico para revisitar y revisar la influencia recíproca que han tenido los dos genios de Shakespeare y Cervantes en la literatura universal. Parece casi una hazaña cervantina haber recorrido por los más de 229 proyectos con los que arrancamos y sería inútil aburrirles con toda la información que ustedes mismos ya pueden consultar y que tienen disponible a través del programa, tanto en este como en la web que les hemos presentado. No obstante, no quería terminar sin resaltar algunas de las acciones relativas a la digitalización de la obra que aloja nuestros museos y archivos estatales. Estamos muy orgullosos de presentarles esta iniciativa destinada a profundizar y ofrecer una mayor accesibilidad con los resultados de los estudios de investigación o con el valiosísimo material que alojan estas instituciones. En primer lugar, y en colaboración con Telefónica, la web de la Biblioteca Nacional impulsa un programa para la digitalización y catalogación de los ricos fondos cervantinos de esta institución. En segundo lugar, ya les puedo adelantar que se ha firmado el convenio de colaboración con Google a través del Google Cultural Institute. A través de esta plataforma se persigue dar apoyo a muchas de las instituciones que forman parte de la comisión, tanto en la digitalización de sus contenidos cervantinos como en su difusión. Además, la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio ha realizado un esfuerzo asombroso en cuanto a la accesibilidad para llevar a cabo la exposición virtual Miguel de Cervantes en los archivos estatales. A este respecto me atrevería a decir que se trata de una exposición única y probablemente la mejor del mundo en esta materia. Por otro lado, el Ministerio ha trabajado con AINCO para poner a disposición de todos los usuarios de nuestra web el catálogo en línea Cervantes y lo Cervantino, un viaje a través de las colecciones de los museos estatales, además de un micrositio dentro de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico con información y recursos destacados sobre Cervantes. Termino ya, no sin antes hacer alusión a dos grandísimos proyectos digitales. No creo que haya ninguna figura en el mundo, por importante que sea, que disponga de los recursos que estos van a contener. Les hablo, por un lado, del Cervantes Digital, de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y por el otro, de Miguel de Cervantes 3.0, la documentación cervantina liderada por los archivos estatales y el portal Pares. En definitiva, se trata de dos proyectos únicos en el mundo que asumen algunos retos como la digitalización de la gran enciclopedia cervantina o la ampliación de banco de imágenes del Quijote con sus más de 17.000 imágenes, que a día de hoy ya es un referente mundial. Pues bien, con la celebración de esta efeméride, el Gobierno que represento pone en valor una de las figuras literarias más destacadas de todos los tiempos. Un autor cuya prolija y portentosa obra literaria nutre y engrasa el quehacer literario de tantos creadores. Un autor cuyo trabajo ha espoleado, inspirado y perpetrado un diálogo incesante en el conjunto de la literatura universal. Un autor, en definitiva, que ha influido a generaciones enteras de escritores desde su muerte hasta el presente y al que sin duda revisitarán también en el futuro por su intemporalidad y su contemporaneidad. Muchas gracias. Ahora, si tienen a bien plantearme cualquier cuestión. Hola, buenos días. Soy Alberto Cueto de La Sexta. Me gustaría saber si las actividades que se van a celebrar en Reino Unido las organiza el Ministerio o el British Council. ¿Perdón? Los actos que se van a celebrar en Reino Unido, si los organiza el Ministerio o el British Council.
Me ha dicho, por ejemplo, que la Royal Shakespeare Company va a representar Don Quijote allí. Si podrá extenderse un poco al respecto, por favor. Gracias. Son actividades que están programadas a través de instituciones dependientes de la Administración con las actividades que programa el British Council. Forma parte de la colaboración entre ambos países que delimita un intento de aproximación concreta entre los dos países. Pues mire, yo le voy a detallar en el ámbito de la colaboración entre ambos países está el Hey Festival 2016, al que le hacía mención, que es Acción Cultural Española y el British Council, en las sedes que tiene el Hey Festival en todo el mundo. En el siglo de Cervantes, que es una serie de conferencias que analizan la obra cervantina y su relación con la obra de Shakespeare y que tendrá lugar en el Instituto Cervantes. Los encuentros en la traducción, que es Cervantes en contraste, una serie de mesas redondas entre traductores de Cervantes y traductores de Shakespeare, de Goethe, de Molière, Dante y Camões. Y luego, además de estas actividades, está el Simposio Anglo-Español en conmemoración de Cervantes y Shakespeare en la Universidad de Oxford y en el Instituto Cervantes con la Embajada Española. La exposición Don Quijote, From Text to Image, en la British Library, que es una colaboración entre el British Council y la Embajada Española y el Gobierno, por tanto, de España. El Centro Dramático Nacional, que participa como productor en la ambiciosa propuesta de Declan Donnellan en Check by Joule, en el cuento de invierno de Shakespeare. Y la Royal Shakespeare Company presenta el Don Quijote, que contará con una alta representación institucional española en su estreno. No le puedo detallar, si quiere específicamente, ahora se lo comentan los propios organizadores de la Dirección General, que son los que han mantenido en todo momento la interlocución. ¿De acuerdo? Pero en todo caso, la actividad entre el British Council, el Instituto Cervantes, la Embajada Española y el Gobierno ha sido permanente. También. Sí. Hola, buenos días. No se ha referido a la inversión pública que va a suponer. Veo aquí que hay 4 millones de euros que aporta a los presupuestos generales, supongo que del Ministerio de Cultura, pero me gustaría saber si hay una previsión global de la inversión que todas las administraciones van a aportar a este centenario. Muchas gracias. Pues mire, al día de hoy sí le podemos dar el detalle de la administración del Estado, que son 4 millones de euros, que se desglosan a partir de la programación que ha sido planteada desde hace 2 años en el ámbito de la Secretaría de Estado de Cultura, del Instituto Cervantes y del propio Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Las otras administraciones tienen evidentemente las partidas asignadas, pero nosotros no se las hemos solicitado, pero en breve podremos con toda seguridad desglosar un conjunto de la aportación presupuestaria. En cualquier caso, para mí este no es un asunto fundamental en el desarrollo del propio diseño de la programación. La programación ha tratado de eludir esa lógica de una aportación presupuestaria a priori. Primero, porque ha sido una programación que la propia Administración, en el ámbito de sus centros técnicos, Administración del Estado, Administración de las Comunidades Autónomas, ayuntamientos, han ido programando en el marco precisamente de la celebración, dentro de ese contexto de apertura, de transversalidad y sobre todo de autonomía formativa en el propio diseño de sus planteamientos, eludiendo una lógica centralizada que tiene evidentes disfuncionalidades. Entre otras, una cuestión presupuestaria en un momento de crisis como el que ha vivido y sigue viviendo España. En segundo lugar, porque además es un proyecto de conmemoración abierta al conjunto de la sociedad civil cultural. No queremos que solo las instituciones públicas tengan evidentemente un protagonismo en esto. Queremos que a través de las exenciones fiscales que la Ley de Presupuestos en el año 2015 estipuló y que abarcan hasta junio del año 2017, y me importa destacarlo a efectos de que puedan incorporarse patrocinadores, sponsores que respalden buena parte de esa
actividad es la propia sociedad civil cultural la que hace sus propias aportaciones y es una parte muy relevante del conjunto de la filosofía que alimenta el diseño de esta conmemoración. No se trata de que desde el poder o desde las administraciones se conmemore a Cervantes, sino que se conmemore desde el conjunto de la sociedad española. Y en ese sentido, esa apertura a la sociedad y al tejido cultural que espontáneamente libera mediante su aproximación, su búsqueda de revisitar la figura de Cervantes, es un elemento muy relevante en el diseño de la conmemoración. Y ahí tampoco podemos evaluar con exactitud cuál va a ser la aportación del conjunto. Cuando finalice el año, creo que estaremos en condiciones de poder llevar a cabo esa labor, porque, insisto, hasta el último momento la conmemoración va a seguir generando actividades, desarrollando programación, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito de las comunidades autónomas, como en el ámbito municipal y como en el ámbito de la propia sociedad civil. Era importante evitar los apriorismos. Yo quería preguntarle si la tardanza con la que se ha presentado esta programación del año Cervantes no ha dificultado a las administraciones conseguir patrocinios para poder presentar un programa un poquito más ambicioso al respecto. Y la segunda pregunta que quería hacer era si Cervantes, que es un autor desconocido para muchos, el Quijote en el CIS no quedaba bien parado, ¿con este programa se consigue que Cervantes se acerque más a los ciudadanos? A mí me gustaría, empezando por lo último, que efectivamente contribuyéramos con el esfuerzo de todos a tratar de difundir la obra de Cervantes y, por tanto, su conocimiento. Evitemos evaluar en términos políticos y sociales lo que representa la encuesta del CIS, porque es, de alguna manera, la constatación de algo que forma parte de nuestra realidad, y es que Cervantes sigue siendo un desconocido. Nosotros hemos hecho el esfuerzo, en primer lugar, el año pasado, de afrontar con esta encuesta del CIS algo que otros no han hecho con respecto a sus clásicos. Pienso en los franceses con respecto a Molière o Racine, o los británicos con respecto a Shakespeare. En ese sentido, los españoles queremos ofrecer siempre esa visión objetiva en cuanto a la propia valoración de lo que consideramos que son nuestros clásicos, y creo que es una herramienta de transparencia colectiva importante de destacar. Tardanza. Hombre, los británicos han presentado su programa el pasado 20 de enero. Sé que hay una diferencia horaria entre Londres y Madrid, que en este caso prácticamente se salva por las 2 semanas de desajuste temporal entre la programación británica y la nuestra. La nuestra, además, se prolonga hasta julio del año 2017. Es un trabajo, por utilizar una expresión británica, de work in progress, y por tanto vamos a seguir trabajando permanentemente en el desarrollo de una actividad conmemorativa. La propia naturaleza flexible que tiene la conmemoración hace, en el uso de los instrumentos fiscales que prevé, que a través de la difusión y del prestigio con el que estemos todos los españoles reconociendo, y es muy importante hoy lo que aquí se dice, porque eso va a repercutir en la imagen pública que se proyecte ante los sponsors y los patrocinadores, es muy importante que proyectemos la imagen de que España está haciendo algo a la altura de la imagen de la figura de Cervantes, a efectos precisamente de que con la flexibilidad de los instrumentos fiscales podamos conseguir que muchos sponsors y patrocinadores respalden sobre todo, y es lo que más me importa, la propia actividad que nazca del tejido cultural de nuestra sociedad civil. Porque en el ámbito de las actividades públicas, por lo menos en el campo de la administración del Estado y de la administración de las comunidades autónomas, la financiación ya está garantizada. Pero los ayuntamientos ahí tienen evidentemente un ámbito de respaldo, de impulso en el prestigio que todos podamos dar a la conmemoración, a efectos de que se sumen muchísimos patrocinadores que vean que apostar por la figura de Cervantes obtiene un 90% de desgravación en la donación que hagan, pero sobre todo que están contribuyendo al prestigio y a la difusión de ese gran desconocido que, como ponía de manifiesto la encuesta del CIS, sigue siendo la figura de Cervantes entre los españoles. Hola, buenos días. Incidiendo en esto de las iniciativas privadas, me gustaría saber a día de hoy cuántas tienen.
Pues son unas cuantas. Vamos a ver, por instituciones, pues yo le voy a decir, por instituciones, están detalladas por instituciones. Una iniciativa privada es, por ejemplo, la que desarrolla el Liceo de Barcelona a través de Mamma Mía, por citarle una relevante. No tengo aquí el detalle pormenorizado, pero seguro que al terminar mis compañeros lo harán llegar. ¿De acuerdo? Pero le estoy destacando una que es lo suficientemente relevante. Claro. El Hey Festival es una iniciativa privada también, que lleva ya muchos años de trabajo, que gracias a la colaboración del British Council y de Acción Cultural Española ha conseguido proyectarse globalmente y ser un festival de promoción de la literatura desde el ámbito de la iniciativa privada. Como esas muchas otras, porque el Ayuntamiento de Alcalá tiene varias y otras comunidades autónomas también, pero no le puedo dar ahora el detalle. Hola, buenas tardes. Soy Juan Ignacio Vecino de la revista patrimonioactual.com. A mí me gustaría saber las actividades que van a realizar desde el punto de vista de patrimonio, si se ha dejado en manos del Ayuntamiento de Alcalá o pertenecen al Ministerio, que son los que lo van a articular. Y luego, por otro lado, en el tema de todo lo que se va a hacer a través de los institutos Cervantes, ¿quién va a desarrollar todas las actividades? ¿El Ministerio o el propio Instituto Cervantes? Precisamente el ámbito de las actividades que desarrolla el Instituto Cervantes se enmarca en la división cultural que tiene en su seno el propio instituto y, por tanto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está presente en la medida en que el Instituto Cervantes es una institución que, aun dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuenta con la participación institucional directa e importante del Ministerio de Cultura. Uno de los hechos que hemos querido poner de manifiesto en el detalle de la programación es precisamente, y se lo comento, pues que los proyectos impulsados por la Administración General del Estado son 83, de los cuales 25 organiza la Secretaría de Estado de Cultura, Acción Cultural Española 18, el Instituto Cervantes 14, AECID 43, 32 a través de sus embajadas y 11 a través de los centros culturales. Cultura España 3. En el ámbito de las administraciones autonómicas hay un total de 38 actividades al día de hoy, 15 de la Comunidad de Madrid, 13 de Castilla-La Mancha, 4 de la Junta de Andalucía, 4 del Gobierno de Aragón y 2 de Castilla y León. En el ámbito de la administración local, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares tiene un total de 33 proyectos y el Ayuntamiento de Madrid 11. Y hay también universidades que están presentes con publicaciones y con promoción de proyectos, 16 en total, siendo también la Universidad de Alcalá quien lidera en estos momentos la promoción de estas actividades con un total de 7. Aquí. Sí. Volviendo al tema de la tardanza, fue creo que hace 2 semanas cuando salió todo este tema por las críticas del director de la RAE, Darío Villanueva. Venía también precedido de un aviso del director del Instituto Cervantes, de Víctor García de la Concha, y cuando se le preguntó al Ministerio de Cultura se dijo que se desconocía por qué venían estas críticas, porque habían estado participando en el Pleno. Yo no sé si hoy se ha tenido la ocasión de hablar este tema, si ha salido en la reunión, y si conoce Cultura, si siguen todavía preocupados por esa tardanza de la RAE y el Cervantes. Gracias. Me da la sensación de que tardanza ninguna, habida cuenta de que está presentado al día de hoy y con tan solo 2 semanas de diferencia con respecto a nuestros amigos británicos, la presentación de la programación. Nuestra programación al día de hoy son 220 proyectos. Como usted comprenderá, no se han improvisado en una semana estos proyectos, ni se ha improvisado en una semana esta página web, ni se ha improvisado en esta semana las exenciones fiscales que están diseñadas desde el año 2015. Tampoco se han improvisado ni son motivo de tardanza muchas de las actividades desarrolladas por la propia Administración General del Estado o la Secretaría de Estado de Cultura. Les recuerdo una, que es la presentación en el Lincoln Center de Nueva York de
la Compañía Nacional de Danza con un ballet. Por tanto, esa tardanza yo creo que es más producto, en mi opinión, de una cierta precipitación por parte de los medios por querer saber con enorme ansiedad, por la gran expectativa que genera el conocimiento de la obra de Cervantes y de la conmemoración, qué es lo que iba a hacerse, habida cuenta de que los británicos habían movido ficha. En esa ansiedad precipitada por parte de algunos puede haber sido interpretada como una tardanza, pero insisto que nada de lo que está aquí es producto de la de la improvisación, como ustedes se pueden imaginar, porque 220 actividades no se sacan de la chistera de un día para otro. Dicho eso, el clima de colaboración ha sido siempre bueno. De hecho, está aquí don Víctor García de la Concha y él mismo puede constatarlo públicamente. La colaboración con la Real Academia también, porque no sé si está don Luis María Ansón como representante de la Real Academia, pero ha formado parte de las 8 comisiones ejecutivas que han ido puntualmente detallando la programación y la actividad. Y yo lo único que puedo considerar es que, como la propia Real Academia tiene también su propia actividad, está la conmemoración del año de la lengua en Puerto Rico y otra serie de actividades, pues en un determinado momento, pues por alguna razón se planteó, no lo que entiendo que es una crítica, sino un comentario que algunos han interpretado como tal. Pero insisto que creo que la Real Academia, aquí está un ilustre miembro de la misma, que es don Víctor García de la Concha, y está en la comisión ejecutiva don Luis María Ansón como representante de la propia Real Academia, pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo aquí en estos momentos. Víctor, si alguien tiene un micrófono. Bueno, para disipar cualquier malentendido, en concreto por lo que se refiere al Instituto Cervantes, en una rueda de prensa que teníamos con motivo del patronato, un periodista en el mes de octubre me preguntó por qué el Ministerio de Cultura no había subvencionado a las editoriales, no había hecho subvenciones para publicar obras cervantinas. En aquel momento yo dije que la comisión se estaba poniendo en marcha y que por tanto estaba seguro que sería atendido todo ello. Esa fue mi única referencia a la supuesta discrepancia. Yo tengo que decir que, aparte de lo que ha señalado el secretario de Cultura, tenemos una relación absolutamente fluida, porque cuando me hice cargo de la dirección del Instituto Cervantes, yo pedí al secretario de Estado de Cultura que designara al director cultural, en ese caso fue directora cultural, que hoy es directora general, y cuando subió al cargo de directora general del Ministerio, le pedí que nombrara un nuevo director cultural, que es también una directora cultural. Por tanto, la relación del Instituto Cervantes y la participación en todo esto es intensísima. Por ejemplo, dado que interesaba mucho la relación Cervantes-Shakespeare, el Instituto Cervantes de París, en el próximo mes de abril, celebra con el Instituto Católico de París, organiza un congreso que yo mismo inauguraré sobre Cervantes-Shakespeare. Es una de las múltiples actividades de los institutos Cervantes, de los que hay 17, que son 17 actividades programadas en la programación general del Ministerio, pero hay después otras múltiples actividades del Cervantes que hace en todos los centros, es decir, en los 90 centros Cervantes que están dispersos por 44 países del mundo, en los cuales Cervantes estará naturalmente de esto. Quiero también aclarar que en el próximo Congreso Internacional de la Lengua, que celebraremos en Puerto Rico del 15 al 18 del próximo mes de marzo, se comienza precisamente una de las grandes secciones del Congreso, de las 4 secciones del Congreso, está dedicada a Cervantes y la creación de Cervantes como motor de la creación. Y dado que se ha referido a la Real Academia,
aunque está don Luis Marianson como delegado por aquí, pero diré que, por ejemplo, la Real Academia está a punto de terminar en su biblioteca clásica la edición crítica completa de todas las obras de Cervantes en la mejor línea de edición crítica que pueda haber, del tipo de la Pléiade o superior en algunos casos, y no falta más que publicar concretamente la poesía de Cervantes y el Persiles y Sigismunda, que serán publicados a lo largo de este periodo anual o hasta el próximo mes de julio, digo el mes de julio del año 2017. De manera que la sincronía es perfecta y la colaboración es absolutamente fructífera. Sí, quería preguntar si este es un programa totalmente cerrado o ante la posibilidad de como estamos pendientes todos, de un nuevo gobierno, se contempla algún cambio que pueda ser sustancial, ya sea en el tema de financiación, ya sea en la realización de algún otro evento. Pues mire, la constitución de la comisión conmemoradora desde el primer momento planteó la naturaleza abierta y absolutamente flexible de la programación. Hace un momento me preguntaban por la programación y el pasado 9 de octubre anunciamos ya delante de ustedes, también los medios de comunicación, 60 actividades de las que dimos detalle en el mes de octubre, adelantándonos, por tanto, también a nuestros amigos británicos en el anuncio de la programación. Por tanto, ha habido un trabajo constante que ha querido establecer un momento simbólico en el día de hoy, porque estos proyectos que hoy presentamos oficialmente, para que tuviesen la exención fiscal que reconoce la Ley de Presupuestos, requieren la aprobación no de la Comisión Ejecutiva, sino del Pleno de la propia conmemoración. Y por eso se ha fijado esta fecha y vinculada a esta fecha la presentación de la programación. La propia naturaleza flexible y abierta del diseño con el que se ha planteado, como digo, la celebración del cuarto centenario, hace que nos encontremos con que la programación está abierta. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues los miembros de la Comisión Ejecutiva serán los mismos, porque el decreto que lo regula es el que así lo prevé, y el único que puede salir de ese puesto soy yo como presidente de la misma, y lo ocupará quien corresponda, en su caso, de acuerdo con la propia formalidad del decreto. Pero me da la sensación de que el diseño de la conmemoración va a perdurar. De hecho, el alcalde de Alcalá, que es un buen amigo y miembro del Comité Federal del Partido Socialista, también puede, en ese sentido, si no luego, añadirles que el trabajo ha sido en todo momento de colaboración y de buen entendimiento, y que el diseño responde a unos mimbres lo suficientemente flexibles para que nadie nos encontremos incómodos en el planteamiento estratégico del diseño de la programación. Me gustaría saber si va a haber algún acto en San Sebastián, teniendo en cuenta que este año es Capital Europea de la Cultura, Donosti. Gracias. Sí, hay también dentro de la ¿Cuáles conmemoración... son? Sí, pues se puede saber cuáles son. Ahora sí los decimos. Sí. Hola, me gustaría saber si hemos hablado del Liceo de Barcelona, del Instituto Cervantes de distintas ciudades, la Biblioteca Nacional, si hay algún programa específico que no sea de grandes sitios, sino que vaya a barrios de las ciudades, que calen desde las escuelas, desde el principio, para que el CIS cambie desde las bases. Pues mire, el Ayuntamiento de Alcalá tiene varios proyectos innovadores en lo que es la participación social y lo que es la acción de un trabajo específico localizado en barrios y, por tanto, con una lógica muy pegada a la calle y a lo que representa un diseño estratégico de aproximación de la figura de Cervantes a la cotidianidad más inmediata del ámbito municipal, también el Ayuntamiento de Madrid, pero en ese caso
el Ayuntamiento de Alcalá plantea iniciativas muy innovadoras. Son varias las actividades incluidas en el programa oficial que tienen precisamente al joven como destinatario. Primero, Miguel en Cervantes, que es una exposición itinerante organizada por Acción Cultural Española, Comunidad de Madrid y el Instituto Cervantes, y comisariada por el equipo I+I, e ilustrada por Michelangelo Brado y David Rubin, dos de los más destacados dibujantes e historietistas españoles que abordan la vida del artista en relación con el entremés del retablo de las maravillas. Tiene además un catálogo editado por Astiberri. Graffiti cervantino, con intervenciones a través del graffiti en zonas degradadas de la ciudad de Alcalá de Henares, convirtiendo grandes y pequeñas fachadas en obras de arte de temática cervantina. La iniciativa cuenta con participación de personas de reconocido prestigio. En el marco del Ministerio de Educación también está desarrollando un programa de vinculación a los institutos para fomentar y reforzar el conocimiento y la difusión de la obra cervantina y, por tanto, eso también es uno de los aspectos a tener en cuenta como una parte del intento de difusión del conocimiento de la obra de Cervantes y de su propia figura. Pero luego el alcalde de Alcalá estará encantado, seguro, de poderle especificar esos proyectos. Bueno, yo como alcalde de Alcalá de Henares lo que sí quería decir es algo importante, el prestigio que tiene que dar al evento esa marca, porque realmente muchos proyectos que tenemos en algunos ayuntamientos no están financiados por nuestro propio presupuesto. En el caso de Alcalá de Henares presentamos 11 proyectos a costa de nuestro presupuesto, una gran cabalgata el día 23 de abril, aprovechando que se entregan los premios Cervantes en Alcalá de Henares, un mercado cervantino, muchas exposiciones, muchas actuaciones en la calle, en la ciudad, pero necesitamos apoyo para que empresas privadas financien proyectos que tienen un marchamo cultural aprobado por esta comisión, pero que requieren de una financiación externa, porque no tenemos esa financiación. Yo creo que hoy no es el día de evaluar la tardanza o no tardanza, hay otros foros. Hoy es el día también de mirar hacia adelante y de saber que si unimos esa marca al prestigio de Cervantes, habrá financiación para actuaciones en Andalucía, para actuaciones en Castilla-La Mancha, en Alcalá de Henares, en Madrid, y que en eso también estamos todos concernidos. En el momento en que se lance, y siempre puede uno polemizar o no del momento, pero desde luego ahora ya se ha lanzado, tenemos un marco para lograr esas inversiones. Un graffiti cervantino que mejore la vida y haga participativo en barrios deprimidos, pues una imagen de Cervantes o del Quijote en un barrio complicado como tenemos en nuestra ciudad, depende en gran medida de que nos apoyen empresas y estén dispuestos a dar también un cariz social, porque la vida de Cervantes no fue una vida fácil. La vida de Cervantes tiene mucho que ver con avatares que sufren muchos vecinos y vecinas de ciudades como Alcalá, y ese marchamo social lo damos las ciudades, por lo tanto también pedimos ayuda a los que estáis aquí y a los medios de comunicación para mirar hacia adelante y lanzar ese logo y esa imagen para poder mejorar la vida también y traer a la cotidianidad del día a día la figura de Cervantes. Por eso insistía antes lo importante en que todos nos impliquemos en prestigiar lo que entiendo que es un programa muy razonable de actividades que tiene a su disposición unas exenciones fiscales de un 90% que van a permitir la financiación de muchos de los proyectos que, sobre todo en el ámbito municipal, han implicado la participación de un proyecto de vertebración social muy importante. En la medida en que todos contribuyamos a ese prestigio y no nos precipitemos ansiosamente en la reflexión sobre lo que hacemos o no hacemos, estaremos contribuyendo entre todos a mejorar el objetivo de difusión y desarrollo de este programa de actividades y contribuyendo, por tanto, a que esa novedad que pueda generar una cierta extrañeza en cuanto al diseño se transforme en una plena operatividad del mismo. ¿Alguna otra cuestión? Pues reiterándoles mi agradecimiento y poniéndome a disposición de las peticiones de información que han hecho, muchísimas gracias a todos por su presencia hoy aquí con nosotros.